La temperatura. Este factor presenta dos efectos contrapuestos. Por un lado, el aumento de la temperatura produce de forma general un aumento en la velocidad de cualquier reacción química, pero por otro lado, las enzimas experimentan desnaturalización y pérdida de actividad al superar una determinada temperatura. Este caso resulta más difícil determinar como el pH una temperatura óptima, y las curvas de actividad presentan un incremento inicial de actividad más pronunciada para posteriormente, al irse desnaturalizando, decrecer la velocidad de la reacción. Por ejemplo, uno de los usos más importantes de la alfa-amilasa es la producción de jarabes de glucosa a partir de almidón. La alfa-amilasa de las Aspergillus oryzae presenta una estructura tridimensional de 3 dominios, A, B y C, y un ion calcio estructural ubicado entre los dominios A y B. Existen iones de calcio que ayudan a mantener la integridad estructural del sitio activo ante la desnaturalización por interacciones con el dominio B. Tiene gran impacto en la termoestabilidad de las enzimas debido a la formación de estructuras compactas. Las condiciones de actividad máxima para el alfa-amilasa de las Aspergillus oryzae están en el intervalo del pH 4.5 a 5.5 y la máxima actividad en este intervalo de 40 a 50 grados centígrados en temperatura. pH. Las enzimas poseen grupos químicos ionizables, carboxilos, aminos, tiol, imidazol, entre otros, en las cadenas laterales de esos aminoácidos. Según el pH del medio, estos grupos pueden tener carga eléctrica positiva, negativa o neutra. Como la conformación de las proteínas depende, en parte, de sus cargas eléctricas, habrá un pH en el cual la conformación será la más adecuada para la actividad catalítica. A este punto se le llama pH óptimo. La mayoría de las enzimas son muy sensibles a los cambios de pH. Desviaciones de pocas décimas por encima o por debajo del pH óptimo pueden afectar drásticamente a su actividad. Así, por ejemplo, la pexina gástrica tiene un pH óptimo de 2, la ureasa tiene un pH de 7 y la alginasa un pH de 10. Ejemplo, la invertasa, enzima usada en alimentos azucarados, se basa en la transformación lenta y parcial de sacarosa en azúcar invertido, glucosa más fructosa. La fructosa tiene más poder endulcorante, más poder humectante, más solubilidad y por tanto menos tendencia a cristalizar y endurecerse. La invertasa presenta una alta actividad dentro de una amplia gama de pH, entre 3.5 y 5.5, teniendo como pH óptimo 4.5. Efecto de la concentración del sustrato. La actividad de una enzima en función de la concentración del sustrato se conforma de acuerdo a la siguiente gráfica, manteniendo constante la concentración de enzima, pH y temperatura. En ella podemos ver que a bajas concentraciones de sustrato, la velocidad aumenta de forma casi lineal. Esta dependencia se va aplanando a medida que aumenta la concentración, y para concentraciones muy altas la curva se aproxima a la velocidad máxima, que no se modifica por mucho que aumentemos la concentración, dado que al aumentarla la enzima se satura en sus sitios activos. Incluso las concentraciones elevadas del producto pueden unirse también a las enzimas y tienden a inhibir la concentración del sustrato en producto, lo que se conoce como inhibición competitiva. Como ejemplo, consideramos el primer paso de la glucólisis, la fosforilación de la glucosa para producir glucosa 6-fosfato. La enzima exoquinasa que cataliza esta reacción se inhibe por su producto, la glucosa 6-fosfato. Si la glucólisis se bloquea por cualquier razón, se acumulará glucosa 6-fosfato y esta acumulación inhibirá la exoquinasa y hará que la nueva entrada de glucosa en la ruta sea más lenta. Inhibidores enzimáticos. Al conjunto de moléculas que disminuyen la actividad enzimática se les denomina inhibidores y son utilizados para controlar el grado de actividad de una enzima concreta. Dependiendo del tipo de unión que establezcan con la enzima, hay dos grandes grupos, inhibidores reversibles e irreversibles. Dentro de los reversibles están inhibidores competitivos. Tienen la característica de competir con el sustrato por el sitio activo, ya que es un homólogo químico de ese sustrato. Es decir, el sustrato y el inhibidor tienen la misma forma. Inhibidores no competitivos. Se caracteriza porque el inhibidor se une a la enzima en un sitio alostérico que es diferente al sitio activo de la enzima, donde va a inducir unos cambios conformacionales en la misma y modifica el sitio activo, haciendo que el sustrato no ingrese y por ende no exista reacción enzimática. Inhibidores acompetitivos. Sucede justo después de que se forme el complejo enzima-sustrato, ya que el inhibidor tiene la capacidad de ingresar y meterse en medio de la enzima y el sustrato, haciendo que la reacción enzimática no ocurra. Luego están los inhibidores irreversibles. Estos son los que se unen covalentemente al sitio activo de la enzima, evitando que se forme el complejo enzima-sustrato, o uniéndose al complejo enzima-sustrato evitando que se forme el producto. Debido a que el enlace covalente es muy fuerte, la inhibición no puede ser revertida.
Estos pueden ser metales pesados como el cadmio, arsénico y plomo, o compuestos orgánicos con grupos funcionales activos como los aldehídos, los aloalcanos o mostazas nitrogenadas. La penicilina es un ejemplo de inhibidor irreversible, ya que se une a la enzima transpeptidasa e inhibe el crecimiento de la pared bacteriana. La presión puede afectar la cinética enzimática debido a que actúa sobre las estructuras cuaternarias, terciarias y secundarias de las enzimas. Afecta el sitio activo induciendo exposición de aminoácidos hidrofóbicos, exposición de grupo sulfidrilo y cambios en la composición de la hélice alfa, la hoja beta y la relación de giro beta debido a alteraciones de estructura secundaria. Dos tecnologías emergentes de procesamiento de alimentos son la alta presión isostática, que mantiene el producto dentro de un recipiente con una presión de hasta 1000 pascal, y la homogenización de alta presión, que utiliza la caída repentina de la presión desde los 400 pascal. Como por ejemplo, se sometió a una presión de 300 pascal a un salmón ahumado en frío durante su almacenamiento con el objetivo de disminuir la actividad enzimática de la catepsina B, la catepsina B y L y la calpaína, responsables de su reblandecimiento, impactando negativamente la calidad de la textura del salmón. Como resultado, estas enzimas proteolíticas disminuyeron su actividad enzimática considerablemente. Activadores enzimáticos. Ciertas enzimas requieren la presencia de otros elementos como los cationes metálicos inorgánicos para poder desempeñar su función de forma óptima. Consiste en la presencia de activadores, los cuales permitirán que las enzimas que estaban inactivas lleven a cabo su acción. Puede producirse de diferentes formas. También puede actuar como activadores diversas moléculas orgánicas, incluyendo el propio sustrato. Cuando el sustrato es el activador, la enzima permanece inactiva hasta que aparece el sustrato. No es necesaria la activación de la enzima, es decir, el sustrato activa su propia metabolización. Mecanismos reguladores. Las enzimas pueden ser reguladas por otras moléculas que aumentan o bien disminuyen su actividad. Las moléculas que aumentan la actividad de una enzima se conocen como activadores, mientras aquellas que la disminuyen se conocen como inhibidores. El mecanismo más empleado es el de regulación alostérica. Este se subdivide en inhibición alostérica y activación alostérica. Aquí participan lo que es el sitio activo, sitio alostérico, inhibidores y activadores. El sitio activo va a ser el lugar normal de fijación de los sustratos. El sitio alostérico responsable de la fijación de inhibidores y activadores, como pueden ser la isoleucina, el CTP, que es el aspartato de transcarbamilasa. Los inhibidores y activadores, estos van a alterar la fijación del sustrato en el sitio activo, ya sea dificultándolo o facilitándolo. En el siguiente dibujo se puede observar que cuando hay ausencia de un inhibidor, el sustrato se fija normalmente en el sitio activo, pero cuando el inhibidor ocupa el sitio alostérico, se impide la fijación del sustrato. En ausencia del activador, el sustrato no puede fijarse al sitio activo, pero cuando el activador ocupa el sitio alostérico, este permite la fijación del sustrato. A continuación tenemos un ejemplo. En el sistema de la hemoglobina, el oxígeno es un efector positivo homotrópico, el cual incrementa la afinidad para el oxígeno en el sitio del enlace, mientras el dióxido es un efector negativo heterotrópico, el cual decrece la afinidad por el oxígeno. Los cofactores y las coenzimas. Los cofactores son pequeñas moléculas de naturaleza orgánica o inorgánica que optimizan o mejoran el funcionamiento de las enzimas. En el caso de los cofactores inorgánicos, estos suelen estar constituidos por uno o varios iones, por lo general metales divalentes, que reducen la energía de activación que produce la enzima, permitiendo que la reacción se realice con más frecuencia o más rápido. En el caso de los cofactores orgánicos, se conocen más como coenzimas. Estas actúan como portadores transitorios de grupos químicos, los cuales se unen a la enzima de forma débil y temporal y que se modifican durante la reacción. Por lo tanto, la enzima necesita contar con un sistema de recuperamiento de coenzima o de una mayor cantidad de coenzima para que la reacción no se detenga. Y como ejemplo de esto se tiene la reacción de la fosfatasa para realizar una hidrólisis del fenilfosfato, la cual es una reacción que se utiliza en la industria láctea para comprobar si la leche ha sido pasteurizada correctamente.